Eh, Modelos Echerholin clase 2. Entonces, en el caso de las funciones de producción tipo CES, cuya, digamos, representación convencional, tradicional, es una como esta, donde otra vez tenemos que el nivel de producción es explicado, de X es explicado por el uso que se le da a la mano de obra, el capital, ambos afectados por parámetros distintos, pero ambos positivos, es decir, A sub 1, A sub 2, son ambos mayores que 0, y donde la relación 1 más alfa y elevado a la menos alfa con 1 más alfa mayor que 0 y siendo, desde luego, alfa distinto de 0. En la medida en que alfa tendiera a 0 o se hiciera 0, pues naturalmente esta CES genérica se convertiría en una CES especial, que es la conocida como la Cobb-Douglas que ya vimos previamente. Vamos a utilizar el mismo procedimiento de igualación de las productividades marginales a las tasas marginales de sustitución, derivación, digamos, de esas expresiones que son más complejas, desde luego, por también la mayor complejidad implícita en este tipo de funciones especificadas matemáticamente como estas. De modo que la productividad marginal de la mano de obra es una función tanto del capital como de la mano de obra y queda la expresión final de la productividad de la mano de obra como derivada del coeficiente técnico que acompaña a la mano de obra, a sub 1, por el número de unidades, pero también afectada por la cantidad de capital utilizado, todo ello elevado a la relación entre la inversa de alfa y alfa, o a la menos elevado a esta expresión perseguida del signo menos, y que a su vez está multiplicada por el total Lx elevado a la 1, a la menos 1 más alfa. Una expresión desde luego más compleja que vamos a poder simplificar oportunamente. Desde el lado del capital, pues la productividad marginal de capital termina también, digamos, siendo una expresión de L y de K multiplicado por tanto los parámetros A sub 1, A sub 2 y por la K elevado también a la menos 1 más alfa. Cuando combinamos estas expresiones en el óptimo del productor y por tanto cuando igualamos la relación de productividades marginales a la tasa marginal de sustitución técnica, no sin las suficientes simplificaciones y despejes correspondientes, vamos a obtener que la tasa marginal de sustitución técnica o relación de productividades marginales es una función que depende de la relación entre los coeficientes técnicos A sub 1, A sub 2, todo ello multiplicado por la expresión LK, o sea, ρ elevado a la menos 1 más alfa. Por otro lado, tenemos como expresión podemos expresar la elasticidad de sustitución técnica, vale decir, la capacidad que tiene un factor de ser un sustituto perfecto o ser, digamos, compensado en su decremento por adiciones del otro factor, que es lo que perfectamente ustedes saben que representa la curvatura de la isocuanta de mayor a menor curvatura. Hablamos de menores sustitutos en el límite ausencia de sustitución factorial, como las tipo Leontief, a funciones, digamos, cuyo sigma sería infinito y que derivarían en factores totalmente intercambiables entre sí, o isocuantas lineales, o simplemente sustituibilidad perfecta interfactorial. Esa sigma, entonces, es la expresión de cómo cambia la relación de intensidades factoriales o el diferencial de ρ, en el caso de X, por la variación que presenta la tasa marginal de sustitución a lo largo de la isocuanta, dada esta
y dada la Rho de X. ¿Okay? Y eso, repito, es una forma de aproximarse a el grado de sustituibilidad entre el capital y el trabajo en esa industria. Cuando sustituimos las respectivas ROs y los diferenciales de la tasa marginal de sustitución y de la RO, dada la tasa y la Rho de X, nos quedaría una expresión compleja que logramos comprimir a esta expresión, que es simplemente la inversa del coeficiente al cual está elevado perseguido del signo menos, es decir, 1 más alfa. Si resolvemos por 1 más alfa esta ecuación y la sustituimos en la tasa marginal de sustitución, obtendríamos entonces finalmente la expresión de que el valor de, o la expresión de cuál es el grado de tolerancia entre el capital, la sustitución de capital por trabajo, depende de esos coeficientes paramétricos del Rho de X y todo elevado a menos la inversa del coeficiente de elasticidad de sustitución técnica o el sigma X. Esa expresión vamos después a rescatarla y vamos a hacer un procedimiento similar al que hacíamos en el caso de las Cobb-Douglas para ver efectivamente cómo queda definida la intensidad factorial, si es o no independiente del WR y pues también si admite algún tipo de, digamos, o tiene implícito algún tipo de problema de reversión factorial, como efectivamente veremos y en qué circunstancias se produce este. En el caso de la industria Y, pues procedemos, que es también una función de producción CES, tenemos una expresión equivalente a la que teníamos en el caso de X, y bueno, distinguimos con los beta respectivos y los B como también coeficientes o parámetros técnicos que acompañan la relación insumo-producto en tanto para la mano de obra como para el capital, y procedemos, digamos, de una forma similar. Calculamos la productividad marginal para la mano de obra, nos queda esta expresión equivalente a la que teníamos en X. También para el capital nos queda de nuevo pues también una expresión que es dependiente de los coeficientes técnicos, pero también tanto de B, de L como de K y sus potencias. Y pues a la hora de obtener la tasa marginal de sustitución técnica como relación de productividades marginales, también nos queda una expresión bastante compacta, derivada o dependiente de, parecida a la de X, con los B1, B2, determinando esta relación por el coeficiente de uso o de intensidad factorial en Y, y todo ello elevado a la menos 1 más beta. Y en el equilibrio óptimo del productor debería constatarse que para la misma relación de precios factoriales se optimiza en aquel lugar sobre la isocuanta donde los precios factoriales son equivalentes, la relación de precios factoriales a la relación de productividad marginales o tasa marginal de sustitución técnica, expresiones entonces que hacemos equivalentes para X para Y a esta relación WR por las expresiones de la tasa marginal de sustitución técnica. Y resolvemos para Rho X, Rho Y, ambas ecuaciones, y nos queda la expresión según la cual el Rho X depende de la relación WR y estos coeficientes técnicos. Esta es, digamos, exógena para una empresa precio aceptante en el mercado factorial, y todo ello elevado a al coeficiente, al precedido signo menos de sustitución técnica en X, y también la expresión para Y, donde recomponiendo y buscando el
poder definir cuál industria es mano de obra intensiva y cuál capital intensivo, nos quedaría entonces una expresión con un coeficiente dado, C, que vendría a ser, digamos, la expresión comprimida o condensada de la relación de coeficientes técnicos para la industria X, para la industria Y, elevado a los sigmas respectivos, y que son, naturalmente, es una constante. Por tanto, es una constante en principio positiva, y también esa relación de intensidades factoriales depende de los precios factoriales, ya no es independiente de lo que ocurra con los precios factoriales, y de las expresiones sigma y menos o elevado a la relación o al sustraendo entre sigma y y sigma x. Cuando esto es igual, entonces, es decir, cuando los coeficientes de elasticidad de sustitución técnicas son iguales entre industrias, pues simplemente esta expresión se nos vuelve igual a C, de manera tal que el ρ de x, ρ de y es determinable o permite determinar de manera indiscutible la intensidad factorial, pues desde luego siempre que el ρ de x será mano de obra intensiva, es decir, en la medida en que ρ de x exceda a ρ de y, y exactamente ocurriría lo contrario si ρ de x es menor que ρ de y por tanto esta sería definible como capital intensiva, dependiendo de si efectivamente toda la expresión esta C es mayor o es, por el contrario, menor a la unidad. Y eso hará entonces que esté perfectamente definida la intensidad factorial. Pero este es el caso simple, este es el caso donde coinciden exactamente los coeficientes de elasticidad de sustitución, siempre que no lo hagan, por tanto sea distinto los sigmas de respectivamente de y y de x, entonces las proporciones de intensidad factorial o la relación de intensidades factoriales deja de ser independiente o de no efectivamente ser afectada por los precios de los factores. Y de hecho, entonces, el ρ de x sobre ρ de y se vuelve una función que señalamos ahí que es estrictamente creciente de WR siempre que el sigma de x sea menor que el sigma de y. O exactamente lo contrario, es una relación decreciente, es decir, el diferencial de ρx, ρy en términos del diferencial de WR pasaría a ser una función decreciente cuando, ahora bien, el sigma x excede al sigma y. Y justamente la reversión factorial aparece para un cierto valor de WR en el cual se igualan a 1 estas expresiones y queda indefinida la intensidad factorial, o mejor, una industria a partir por encima de esa relación queda definida como mano de obra intensiva y por debajo de ese WR específico queda definida como capital intensivo. Y digamos hay unos problemas derivados naturalmente de el riesgo de producirse una o varias reversiones factoriales y tiende, como veremos al final de este capítulo, de este tema, tiende a invalidar el primer teorema o teorema de Hechter-Hollin. Es solo para tener otra vez la referencia clara de esas implicaciones desde el punto de vista de la construcción gráfica. Aquí estaríamos representando, esto de nuevo lo vimos, pero solo como una ayuda de memoria. Tenemos aquí unas funciones de producción que son claramente de coeficientes variables porque admiten distintas tecnologías en respuesta a también distintas oportunidades de mercado, de precios de mercado y encarecimiento o abaratamiento respectivo de los factores productivos, de suerte que efectivamente si X es comparado con Y
mano de obra intensiva desde el momento en que cualquiera que sea el valor en la ordenada, el rho de X excede al rho de Y, pues tendríamos unas funciones de producción de coeficientes variables que estarían de todas formas perfectamente definidas en cuanto a su intensidad factorial, en mano de obra en el caso de X y en capital en el caso de Y. A pesar que con la reducción de WR, pues ambas industrias, una intensifica, se vuelve con un ROX prima más alto que la anterior, y la otra, que era capital intensivo, para un WR más bajo, pues sigue siendo capital intensivo, pero ahora es menos capital intensivo que antes. Este es el caso normal, este es el caso aproblemático, es decir, aquel que nos permite continuar, digamos, sin mayores sorpresas en la validación de la dirección de la especialización con base en la dotación o la abundancia factorial y la intensidad factorial de las industrias. Per contra, imaginémonos una función una función de intensidades factoriales como esta, suponiendo que esta fuera ahora y'. Lo que diríamos en este caso es que hay un cierto precio WR para el cual son indistinguibles las intensidades factoriales en el sentido de que se intersectan, por tanto tienen el mismo rho de X, es lo que señalábamos en la parte, digamos, formal, como la igualdad entre las intensidades factoriales, y este punto o este WR especial para el cual se igualan supondrá entonces un punto de reversión por encima del cual una industria quedaría, en este caso X, definida como mano de obra intensiva, pero por debajo de este punto de reversión factorial exactamente se invertirían las definiciones de intensidad factorial y ahora Y pasaría a ser la industria mano de obra intensiva. En este caso, entonces, bueno, dependiendo cuál sea el vector de precio de los bienes, precio de los factores, vamos a tener eventualmente especialización equivocada. Es decir, países que aparecen con una cierta dotación factorial, que ya vamos a definir, y que, sin embargo, en lugar de estar exportando la mercancía para la cual que utiliza intensivamente el factor para el cual está dotado abundantemente dicha economía, simplemente exportan el otro bien. Entonces, digamos, este es la primera columna, el primer pivote de la demostración de los dos teoremas, y pasamos ahora a definir en qué consiste la abundancia factorial o cómo definimos a un país abundante en un determinado factor. La definición de abundancia factorial ha sido utilizada típicamente en esta literatura, primero con la expresión más simple, que es la definición de abundancia física, es decir, si logramos construir algunos índices que nos permitan agrupar el capital y la mano de obra, y son definiciones homogéneas entre países, siempre que la relación LK en el país 1 exceda la relación LK en el país 2, hablaremos de que el país 1 está dotado abundantemente, bajo la definición física, de mano de obra, en tanto que el otro país estaría dotado abundantemente de capital. Que es, naturalmente, como toda relación, es incomparable si efectivamente este LK no lo refiriéramos o no lo validáramos o lo contrastáramos contra o bien la agregación de las economías con las cuales intercambia o a las cuales se integra ese país, o simplemente con un socio comercial, como lo estamos haciendo en este caso. Si la definición ustedes la quieren, digamos, al revés, pues simplemente diríamos que
Si la relación KL en el país 2 excede dicha relación en el país 1, pues simplemente el país 2 sigue siendo definido como capital abundante, el país 1 como mano de obra abundante. Por supuesto, esta definición de abundancia física tiene como un par de aspectos débiles, en el sentido, en primer lugar, que por tratarse de valores absolutos o de proporciones absolutas, lo que significa es que no controlas por el tamaño de los países, entonces te puede generar algún tipo de dificultades cuando comparas tamaños también de países que son extremos, o sea, un país muy pequeño, un país muy grande, y digamos, esas dotaciones pierden fortaleza y sobre todo pierden claridad a la hora de definir cómo dotado abundantemente de un factor a un país y al otro. Y sobre todo, y es la fundamental debilidad que vemos a esta definición por abundancia física, es que no controla del lado de la demanda. Y por tanto, al solo considerar el lado de la dotación o del lado de la oferta y no el lado de la demanda, pues no integra un elemento o un determinante súper importante, porque un país puede ser muy grande, puede tener una enorme cantidad, digamos, de mano de obra o de capital, pero dependiendo cuál sea la estructura de gustos y preferencias, y dependiendo de cuán extremas sean las intensidades factoriales en ambas industrias, un país puede, a pesar de tener físicamente abundante mano de obra, puede, si la demanda derivada del bien que contribuye a generar esa mano de obra es muy intensa, podría tener de todas formas una estructura salarial relativamente alta en comparación con la remuneración al capital, o en otras palabras, podría haber una definición contradictoria entre la expresión de abundancia física versus la expresión de abundancia económica. Y esta es la segunda definición, que a mi juicio es más robusta, es preferible, porque integra, digamos, todas las dimensiones asociadas a, a la abundancia factorial, que es tanto el lado de la oferta como el lado de la demanda. Y diríamos que un país, la comparación entre países que guardan estas relaciones factoriales de equilibrio, en la cual la relación salario en el país 1 sobre la remuneración al capital es menor que dicha relación para el país 2, diríamos que el país 2, en el país 1, la mano de obra es barata, y es mano de obra barata en términos del capital, simplemente porque posee, controlado por demanda, posee una cantidad por unidad de capital mayor, y por tanto esa menor escasez hace que también las remuneraciones relativas sean más bajas en el país 1 en términos de salariales respecto a los dividendos o a la remuneración al capital, que en el país 2. De manera que los salarios serían más altos en aquel país donde la mano de obra es más escasa, la remuneración al capital sería más baja en aquel país donde el capital sea un factor abundante. ¿De acuerdo? Entonces, es preferible guardar referencia a la abundancia económica, o hacer una definición de abundancia económica comparada entre países a partir de la definición económica, en la medida en que no nos garanticemos o desconozcamos si existen o no, en primer lugar, diferencias sustantivas en términos de la escala de producción de los países o el tamaño de los países, y sobre todo si no conocemos con suficiente precisión si existen o no diferencias relativas en la demanda o en la estructura de preferencias y sesgos fuertes hacia bienes distintos entre países. Esa es el segundo pilar que nos permite construir este modelo, esta maqueta.
Hay una nota ahí sobre la definición de Lancaster que es tautológica, etcétera, y que no vale la pena ni siquiera mencionar, aunque en la bibliografía se da eso. Y el tercer momentum de este modelo tiene que ver con, lo dividimos como en dos etapas. Uno, la relación entre intensidades factoriales y precios factoriales, y después entre precios factoriales y precio de los bienes. Y básicamente lo que señalamos es que el coeficiente de producción óptimo, lo que sabemos por teoría de la producción, el coeficiente de producción óptimo depende de cuál sea la relación para las funciones, otra vez, de coeficientes variables, cuál sea la relación de WR que prevalezca para que efectivamente se seleccione una combinación capital-trabajo que permita optimizar. Y lo que ya sabíamos, o simplemente lo repasamos súper rápido, es que para ese tipo de funciones de producción distintas a la de Leontief, pues simplemente cambian las intensidades factoriales a medida que también las oportunidades, digamos, de cambios o los cambios en los precios de los factores descolocan el óptimo inicial hacia un nuevo óptimo que toma toda la ventaja de combinar ahora cantidades mayores de factor abaratado y siendo sustituidas relativamente por el factor encarecido. Y si ambas industrias están sujetas a este tipo de funciones de producción, pues ello ocurre simultáneamente en ambas industrias. De manera tal que, como veíamos en los gráficos que ya hemos repasado suficientemente, pues simplemente eso es lo que ocurre con cambios como los que estamos simulando en el gráfico de la izquierda, y que efectivamente nos está indicando que la empresa X, y también ocurre lo mismo con la empresa Y, en la medida en que tengan este tipo de funciones de producción, pues básicamente se moverán a distintas ROS en la medida en que los precios de mercado puedan experimentar este tipo de variaciones o cualquier otra variación en cualquier dirección que haga entonces que se encarezca la mano de obra. Y si se encarece la mano de obra, el movimiento en las funciones de intensidades factoriales sería hacia la izquierda, vale decir, debilitaría la intensidad factorial en mano de obra de la industria X y fortalecería dicha intensidad en la industria y viceversa si la dirección en el cambio del precio es exactamente la opuesta. Son cosas que espero ya estén suficientemente bien consolidadas en su conocimiento como para que las podamos utilizar con mucha rapidez, con mucha familiaridad y rigor. Y efectivamente, los movimientos, cuando los consideramos conjuntamente y cuando limitamos, como efectivamente ocurre en este tipo de marco analítico, la oferta factorial, entonces los movimientos claramente de sustitución y de expansión de una industria y expansión de la otra nos permiten alcanzar esta expresión y sobre todo la definición de cuál industria es capital intensivo y cuál no lo es, a pesar de que cambie la intensidad factorial en respuesta a variaciones en los precios factoriales. Y es, digamos, una expresión descompuesta muy sencilla. Básicamente lo que decimos es que la ρ, expresada como la relación, en el caso de X y de Y, total, es decir, como la relación entre la población económicamente activa y el stock de capital disponible en ese periodo, pues simplemente lo podemos transformar en cuánto es la relación de L entre X dado K total de la economía, cuánto es la relación LY, y básicamente entonces serían los shares
relativos o sujetos a como unidad de medida al capital de mano de obra, tanto en la industria X como en la industria Y, que a su vez, digamos, si multiplicáramos estas dos razones, lo multiplicáramos por K de X y por K de Y respectivamente, pues obtendríamos una relación o una proporción o un share que nos indicará cuál es la proporción de capital que se compromete en la industria Y, dada la cantidad total de capital, y que ello va o depende efectivamente del RO de X, o multiplicado por el RO de X, y cuánto es la proporción de capital en la industria Y, dado el stock de capital afectado o multiplicado por el RO de Y. Y efectivamente, si asumimos que convencionalmente la industria X, como dibujábamos en nuestras primeras clases, es mano de obra intensiva, pues entonces simplemente estas ROS en cada una de las industrias seguirán esta desigualdad correspondiente a una LK, que es mayor en la industria X de lo que es la LK total o la dotación total de mano de obra y capital en la economía, o simplemente el valor de la tangente trigonométrica de la diagonal principal, que nos mide el total de la base sobre la altura de la caja, y que a su vez este sería, otra vez para todo WR, superior ese RO total al RO utilizado por la industria Y. Si efectivamente las dotaciones factoriales no varían y por tanto los precios de reservas son nulos para el capital y para la mano de obra, la única forma de que efectivamente se cumpla esta restricción, digamos, factorial, que se mantenga esa desigualdad, es que por un lado el uso de los factores y por otro lado el ajuste en la producción se muevan de manera complementaria. Eso nos permite generar este lema, que ya lo habíamos intuitivamente desarrollado unos temas atrás, y que sería simplemente, leemos, digamos, las proporciones factoriales que son, digamos, las de máxima eficiencia en cada industria, y siempre y cuando respetemos la condición de pleno empleo, originará que el incremento en la producción de la mercancía mano de obra intensiva, en contra, digamos, como industria en expansión, en contra de la industria que es capital intensiva, va a aumentar necesariamente la demanda agregada de mano de obra, ¿okay? Y por el contrario, si fuera aquella que utiliza intensivamente el capital, la que creciera, pues eso debilitaría la demanda o haría menor relativamente la demanda agregada de trabajo. Y eso entonces va a originar que se muevan no en dirección arbitraria, no en dirección indefinida, los precios factoriales en respuesta a esos movimientos compensatorios en producción, por un lado, y en la demanda relativa que tiene tanto el capital como la mano de obra.